Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para chismear un poquito, porque hoy, amigos, tenemos un tema que ay, Dios mío. Va a dar mucho de qué hablar. Y es que como ya lo pudieron ver en el título, Kerem Bürsin confirma su amor. Si lo escucharon bien, el guapísimo Kerem Bürsin, el bombón turco que nos tiene a todas suspirando, ha confesado su amor. Y la reacción, amigos, la reacción, les va a dejar boquiabiertos. Literalmente. Les prometo que van a querer saber todos los detalles, desde cómo lo anunció, quién es la afortunada, y por supuesto, la reacción de las redes sociales, porque ya saben, en estos tiempos, las redes sociales son el termómetro de todo. Así que prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo del amor de Kerem Bürsin, vamos a analizar cada detalle, cada gesto, cada palabra. Vamos a desmenuzar todo para que no se nos escape nada. Y créanme, no se van a arrepentir. Pero antes de empezar a sumergirnos en este mar de romance y noticias, si eres nuevo por aquí, o si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal. Es completamente gratis. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, siempre tenemos noticias jugosas, chismes candentes y análisis detallados de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente del mundo turco, que tanto nos apasiona. Así que suscríbanse ya. No se lo pueden perder. Ahora sí, empecemos con el chismecito. La noticia, amigos, explotó como una bomba. Fue algo inesperado, pero al mismo tiempo, todos estábamos un poquito esperándolo. ¿Por qué? Bueno, porque Kerem, desde que se separó de Hande Erçel, ha sido muy discreto con su vida personal. Siempre ha sido muy reservado, pero últimamente las pistas, los rumores, las miradas. Todo apuntaba a que algo estaba pasando. Y es que en el mundo del espectáculo es muy difícil esconder el amor. Las miradas que se cruzan, las sonrisas cómplices, los viajes secretos. Todo termina saliendo a la luz, tarde o temprano. Y en este caso, el tarde o temprano llegó. ¿Cómo lo confirmó? Bueno, la confirmación fue un poco sutil, digamos. No hubo un anuncio oficial con bombos y platillos. No hubo una rueda de prensa. No. Kerem, siendo Kerem, optó por una forma más personal. Todo comenzó con una entrevista. Una entrevista donde al principio se mostró como siempre, amable, sonriente, profesional. Pero a medida que la entrevista avanzaba, las preguntas sobre su vida personal se volvieron inevitables. Y ahí fue donde la magia ocurrió. El entrevistador, con mucha astucia y tacto, le preguntó directamente sobre los rumores, sobre las fotos que habían circulado, sobre las especulaciones. Y Kerem, en lugar de evadir la pregunta como suele hacer, sonrió, y con una mirada que, amigos, derritió el corazón de muchas, dijo algo así como, sí, estoy muy feliz. Estoy en un momento muy bonito de mi vida. Y sí, hay alguien especial en mi vida. ¡Boom! Ahí lo tienen. La confirmación oficial. Kerem Bürsin enamorado. Pero, ¿quién es la afortunada? ¿Quién es la mujer que ha conquistado el corazón del galán turco? Aquí es donde viene lo interesante. Kerem, como les dije, es muy discreto y no reveló la identidad de su nueva pareja. No dio nombres. No dio detalles. Pero la comunidad de fans, los paparazzi, los curiosos, nadie se quedó de brazos cruzados. Comenzaron las investigaciones. Comenzaron las especulaciones. Se analizaron fotos, se revisaron redes sociales, se rastrearon ubicaciones. Y la búsqueda dio sus frutos. Y aunque no puedo confirmar el nombre exacto por el momento porque la discreción es la prioridad de Kerem, les puedo decir que los rumores apuntan a una mujer, también del mundo del espectáculo. Y eso, amigos, solo añade más emoción al asunto. Imagínense la combinación. Dos estrellas, dos mundos que se cruzan. Es como una novela turca en la vida real. Pero profundicemos un poco más en este tema de la confirmación sutil. ¿Qué es lo que realmente hizo que esta entrevista fuera tan reveladora? Bueno, para empezar, la manera en que Kerem abordó las preguntas. Normalmente cuando un famoso no quiere hablar de su vida personal, suele dar respuestas evasivas, frases cortas y genéricas, o incluso cambiar el tema. Pero Kerem, en esta ocasión, optó por la honestidad, aunque fuera de una manera velada.
La simple admisión de que hay alguien especial ya es un gran paso, especialmente considerando lo reservado que siempre ha sido. Además, la entrevista en sí misma fue un punto de inflexión. Fue una conversación fluida, llena de sonrisas y miradas cómplices, lo que sugiere una comodidad y una confianza que no siempre se ve en las entrevistas con celebridades. El hecho de que Kerem se sintiera lo suficientemente cómodo como para insinuar su situación sentimental demuestra que se encuentra en un momento de su vida en el que se siente feliz y dispuesto a compartir, aunque sea un poco, su felicidad con el mundo. Otro detalle importante a tener en cuenta es el contexto. Kerem Bürsin ha estado en el centro de atención durante años, no solo por su talento actoral, sino también por su atractivo físico y su carisma. Esto significa que cada movimiento que hace, cada persona con la que se relaciona, es objeto de especulaciones y rumores. Por lo tanto, el hecho de que haya decidido hablar sobre su vida amorosa, aunque sea de forma indirecta, es un indicio de que la relación es seria y que está dispuesto a enfrentarse a la atención mediática que conlleva. Y no nos olvidemos de la importancia de la mirada. Según los informes, la manera en que Kerem miró al entrevistador, la chispa en sus ojos, fue lo que realmente reveló sus sentimientos. Una mirada puede decir más que 1000 palabras, y en este caso, la mirada de Kerem fue una declaración de amor en toda regla. Es algo que solo quienes lo vieron en la entrevista pudieron captar en toda su dimensión, pero que generó un consenso generalizado: Kerem está enamorado. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo la búsqueda de la identidad de la afortunada. Como mencioné anteriormente, la comunidad de fans y los paparazzi no se quedaron de brazos cruzados. En el mundo del espectáculo, las pistas suelen estar a la vista, solo que a veces hay que saber buscarlas. En este caso, la búsqueda se centró en varios aspectos. Redes sociales se analizaron las cuentas de Instagram, Twitter y otras plataformas sociales de Kerem, así como las de sus amigos y conocidos. Se buscaron interacciones, me gusta, comentarios y cualquier pista que pudiera indicar una conexión con alguien en particular. Fotos se revisaron fotos recientes de Kerem, tanto publicadas por él mismo como tomadas por los paparazzi. Se prestaron especial atención a los detalles del entorno como lugares y objetos que pudieran revelar su ubicación y compañía. Eventos se rastrearon eventos a los que Kerem asistió en los últimos meses y se investigó con quién estuvo acompañado en esos eventos. Se examinaron fotografías y vídeos para detectar posibles indicios de afecto o cercanía. Declaraciones indirectas se analizaron entrevistas anteriores, así como publicaciones en redes sociales, para buscar indirectas y pistas que pudieran dar una idea de sus intereses y preferencias. Y por supuesto, no podemos olvidar el papel crucial de los paparazzi, quienes se dedican a capturar imágenes y a seguir a las celebridades en su día a día. Su trabajo, aunque a veces invasivo, es fundamental para obtener información sobre la vida de las estrellas. En este caso, los paparazzi han sido clave para recopilar pistas y para alimentar la búsqueda de la identidad de la nueva pareja de Kerem. En cuanto a la información que se ha filtrado, los rumores apuntan a una mujer del mundo del espectáculo. Esto es algo que, por un lado, no sorprende, ya que es común que las celebridades se relacionen entre sí. Pero por otro lado, agrega una capa adicional de intriga, ya que implica que la relación podría ser aún más pública y mediática que si se tratara de alguien ajeno al mundo del entretenimiento. También implica una mayor comprensión mutua de las exigencias y presiones que conlleva la vida pública. Así, con este tipo de información, y una vez que la identidad de la afortunada se revele, podemos analizar con más detalle cómo se conocieron, cómo comenzó su relación, y qué tipo de conexión tienen. Pero por ahora, la discreción es el nombre del juego. La reacción de las redes sociales, como les dije, fue épica. Las fans enloquecieron. Twitter, Instagram, Facebook, todo se inundó de mensajes. Mensajes de alegría, de emoción, de apoyo y, por supuesto, de curiosidad. Todo el mundo quería saber quién era ella. Querían ver fotos. Querían saber más detalles. Los memes no se hicieron esperar. Empezaron a circular imágenes divertidas, haciendo bromas sobre la nueva pareja, sobre cómo sería su vida juntos, sobre si harían una serie juntos. La imaginación voló. Pero más allá de la emoción y la curiosidad, también hubo un sentimiento de respeto. La mayoría de las fans mostraron un gran apoyo a Kerem, deseándole lo mejor en esta nueva etapa de su vida.
Y eso, amigos, es lo que más me gusta ver, el cariño y el respeto hacia la persona, más allá de la fama y del trabajo. Profundicemos un poco más en esta explosión de las redes sociales. La reacción de las fans fue una mezcla de emociones, sorpresa, alegría, curiosidad y, por supuesto, un poco de envidia sana. Pero lo más destacable fue el apoyo incondicional que recibió Kerem. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de deseos de felicidad y de muestras de cariño. Este tipo de reacción es un reflejo del gran afecto que el público siente por Kerem, y de la admiración que despierta su personalidad. En Twitter, el hashtag relacionado con la noticia se convirtió en tendencia a nivel mundial en cuestión de minutos. Las fans compartieron sus teorías sobre quién podría ser la afortunada, publicaron fotos y vídeos de Kerem, y debatieron sobre el futuro de la relación. En Instagram, las publicaciones relacionadas con la noticia generaron miles de me gusta y comentarios, y las historias de Kerem y de otras celebridades fueron objeto de análisis y especulación. Pero quizás lo más llamativo fueron los memes y las bromas que inundaron las redes sociales. Los usuarios utilizaron imágenes y vídeos de Kerem, así como fragmentos de sus series y películas, para crear situaciones divertidas y originales. Estos memes no solo sirvieron para expresar la alegría y la emoción por la noticia, sino también para mostrar el ingenio y la creatividad de las fans. Sin embargo, más allá de los memes y las bromas, hubo un sentimiento generalizado de respeto y apoyo. La mayoría de las fans mostraron una actitud madura y comprensiva, y dejaron claro que lo importante es la felicidad de Kerem. Este tipo de reacción es un claro indicio de la lealtad y el cariño que las fans sienten por él, y de la importancia que dan a su bienestar emocional. En definitiva, la reacción de las redes sociales fue un reflejo del impacto que Kerem Bürsin tiene en el público. Su anuncio generó una ola de emoción, curiosidad y apoyo, y demostró que las fans están dispuestas a celebrar su felicidad y a desearle lo mejor en esta nueva etapa de su vida. En definitiva, la confirmación de Kerem Bürsin y su nuevo amor fue un acontecimiento que paralizó el mundo del espectáculo. Un evento que nos recordó que incluso las estrellas, incluso los famosos, también tienen derecho a amar y a ser felices. Y eso, amigos, es lo más importante. Ahora bien, ¿podemos esperar de esta nueva relación? ¿Habrá más detalles? ¿Veremos fotos juntos? ¿Harán algún proyecto profesional? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, nosotros estaremos aquí en el canal, listos para informarles, para analizar cada detalle, para compartir la emoción. ¿Pero qué creen ustedes? ¿A quién creen que se refiere Kerem? ¿Creen que esta relación será duradera? ¿Quieren que hagan una serie juntos? Cuéntenme todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. No se queden con las ganas de compartir sus teorías, sus expectativas, sus deseos. Este es nuestro espacio para hablar de Kerem, de sus amores, de sus proyectos. Así que participen. Comenten. Hagan que este vídeo sea aún más divertido. Y hablando de diversión, ¿qué les pareció el vídeo de hoy? ¿Les gustó la noticia? ¿Les sorprendió la reacción? Espero que sí, y que hayan disfrutado de este chismecito tanto como yo. Recuerden, amigos, que el amor es algo hermoso, y que todos merecemos ser felices. Y si Kerem Bürsin ha encontrado la felicidad, nosotros nos alegramos por él. Pero no se vayan todavía. Antes de despedirnos, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, un me gusta, porque eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a llegar a más personas. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que aman el mundo de las novelas turcas y de Kerem Bürsin, para que también se enteren de esta noticia. Y por supuesto, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que no se les escape nada. Tenemos mucho más contenido increíble esperándolos. En resumen, hoy hemos desmenuzado la confirmación del amor de Kerem Bürsin, analizamos la reacción de las redes sociales, especulamos sobre la identidad de la afortunada y compartimos nuestras opiniones. Muchas gracias por ver el vídeo. Me encanta saber que están ahí, que son parte de esta comunidad. Su apoyo significa mucho para mí. Así que ya saben, denle like, compartan el vídeo, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y que viva el amor. Chao, chao.